Hola, la comunidad cristiana Ágape tiene el agrado de presentar la segunda parte del curso de Teología Sistemática. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del tema de la tarea de la Iglesia. Como dijimos antes, hoy hablaremos sobre que una de las principales tareas de la Iglesia es la de formar a los creyentes como discípulos de Jesucristo. Así es que te recomiendo que tomes tu libreta o cuaderno porque este video estará bastante interesante. Si deseas apuntar algo, te recomiendo detener el video o hacerle una captura de pantalla para que después puedas repasar. Así que veremos en primer lugar lo que Jesús enseñó, es decir, hizo lo que Jesús hizo y dijo a sus discípulos. Luego veremos cómo fue que cambió la formación del discípulo a la religiosidad oficial y tradicional. Y luego veremos qué significa ser discípulo de Jesucristo en nuestros tiempos. Primero veamos el concepto de discípulo que la Biblia nos da. Nos dice que el discípulo es un alumno o un aprendiz. El discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar, es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Como dice Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro. En este caso no se habla de un alumno o un aprendiz que está en un curso especial dentro de la sinagoga o cualquier salón de clases. Es un discipulado en la marcha. Pensemos bien eso. Es un discipulado en la marcha, en la calle, o como los que llegaron a llamarlos, los del camino. Incluso en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 2, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Se identificó a los del camino, a los que seguían las enseñanzas de Jesús y a su doctrina. Pues bien, eran los alumnos del camino. ¿Qué tal? Los vamos a llamar así. Eran los alumnos del camino, no solamente escuchando las enseñanzas del maestro, sino viendo qué hacía el maestro, cómo lo hacía, de qué manera lo hacía. Les enseñó a no andar juzgando y a saber perdonar. Él les dijo en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Además, con relación a este tema les enseñó no solamente a perdonar una vez, sino que menciona 70 veces 7. Mateo 18:22 dice, Jesús les dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Como vemos aquí, Jesús les enseña no a perdonar una ofensa, sino hasta 490 ofensas que la persona pueda hacer. Te he visto que hay muchos cristianos que reaccionan rápidamente, ni siquiera perdona una vez, mucho menos va a perdonar 490. Así es que una cosa es decir, ser creyente y otra cosa es ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Jesucristo les enseñó a amar, pero no a amar a la manera de los incrédulos, sino mucho más allá. Marcos 12:29 dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Ahí está el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Era la enseñanza de un amor trascendente e incondicional. De tal manera que en Mateo 5:44 les dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fueron enseñanzas, mis amados hermanos y hermanas, totalmente fuera de lo común para esos tiempos.
Con sobrada razón les dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sus enseñanzas a los discípulos incluían el servicio, pero no era un servicio común, era mucho más que eso. Él les habló aún de no resistir a la persona mala, como dice en Mateo 5:38 al 42. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, ponle también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Su amor fue demostrado en múltiples maneras. Lo rodearon muchos enfermos y lo sanaba, lo rodearon leprosos y no salía huyendo. Incluso en Mateo 8, del 1 al 3, se habla de que tocó a un leproso, algo que nadie solía hacerlo. Cuando se miraba un leproso, la gente gritaba, ¡leproso!, a los 100 metros y ya salía todo el mundo corriendo. Constantemente les hablaba que en ese camino había de ser una persona de fe, y el mismo Jesús reconoció la fe incluso de personas no judías que habían demostrado tener una fe muy grande en él. Marcos 7:26 habla de la mujer sirofenicia, y Lucas 7:9 habla también del centurión, de quien se maravilló y le dijo a la gente que le seguía que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Debo parar aquí, pues los ejemplos son muchísimos, mis queridos hermanos y hermanas, tendría que hacer la parte 1, parte 2, parte 3, y bueno, algo sumamente largo. Pero debo parar aquí, puesto que mi interés es hablar sobre los discípulos del camino, lo que habían aprendido en la calle. Ellos no recibieron ningún certificado de graduación, sin la asistencia tampoco a las grandes academias e instituciones educativas prestigiosas de su tiempo. Eran los discípulos del camino, de la calle, de los caseríos, los visitantes de los pueblos. Sin embargo, más adelante, Jesús estableció que para ser un verdadero alumno de él, un verdadero discípulo o discípula de él, había que cumplir algunos requisitos. Hizo muy claro que aquellos que quisieran ser sus discípulos o discípulas tenían que reunir ciertas características. Vamos a ver algunas de ellas. Mateo 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a ver, hermanos y hermanas, ahí comienza la cosa a ponerse un poco más difícil. Quiere decir que no es simplemente que alguien levantó la mano y dijo yo creo y así nomás. No. Aquí está hablando que si alguno quiere venir en pos de él, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame. Sobre esto podríamos hablar mucho. La negación a las exigencias de la propia humanidad, de los propios instintos, de los propios impulsos. Es la negación a todas aquellas cosas que a veces la misma sociedad nos ha enseñado que es bueno, pero que a la larga lo vemos que es malo. Así es que tenemos en primer lugar la negación a las exigencias de la propia humanidad y conducta de la vida pasada, es decir, dejar la vida pasada. Tomar la cruz habla de que el discípulo está advertido de que ese camino va a ser duro y que habrá momentos difíciles de sufrimiento, pero que aún así se le debe seguir al Señor. Lucas 9, del 57 nos habla, yendo ellos, uno le dijo, en el camino, ojo, que es en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así es que mi amigo, si quieres seguirme a mí, no creas que es un camino de comodidades, así le está diciendo. En Lucas 9, del 59, y dijo otro, sígueme, y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea que la cosa era urgente y deja que los demás se encarguen de lo otro, pero tú
ven y sígueme y anuncia el Evangelio. En Lucas 9, del 61 al 62 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo diferentes casos. No quieren ponerlo primero. No quieren poner a Cristo en primer lugar. Así es que Él está diciendo, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Es por eso que pide que se le ame a Él, aún por encima de los propios parientes o sobre la familia. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre o esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, dice en la versión popular Dios habla hoy. Algunas versiones, como la Reina Valera, traducen aborrecer, ¿verdad? Pero el original griego nos dice a nosotros también como amar menos. Así es como se da la traducción. Dado que Jesús nunca habló de odiar a las personas, la traducción más aceptable es amar menos. Así es que tenemos que amar a Jesús como discípulos por sobre todas las cosas. Asimismo, habló que para ser un verdadero discípulo habría que permanecer en sus palabras o enseñanzas. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Además, la identificación de un verdadero discípulo o discípula de Jesucristo es el amor verdadero, el amor ágape. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En síntesis, mis queridos hermanos y hermanas, Jesús les enseñó la esencia del amor, de saber amar al prójimo. Jesús les enseñó la esencia de la justicia de Dios. Jesús les enseñó la verdadera misericordia y compasión a los más pobres y necesitados, pero también a los pecadores. Jesús les enseñó la esencia de la verdad frente al engaño de este mundo y de Satanás. Jesús les enseñó una relación más profunda con el Padre. Veamos el siguiente cuadro que tenemos aquí en pantalla. Vamos a ver, Jesús los capacitó. Ojo con eso, porque este es el discipulado a la manera de Jesús y ustedes mismos van a hacer la comparación al final. El discipulado a la manera de Jesús fue que los capacitó para amar, vivir humildemente, para llevar el evangelio, para perdonar, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para predicar, para proclamar la verdad, para ser misericordiosos, para orar con el corazón, para desenmascarar toda falsedad, para reprender toda obra de maldad, para plantar iglesias, incluso para resistir todo ataque. Para esto los capacitó el Señor Jesucristo. Hay algo interesante, y es que a veces se le llama discípulos a los apóstoles, como también discípulos a las personas creyentes en general. Así que posteriormente y de manera especial en las epístolas se usaron otros términos, por ejemplo, el de hermanos, el de santos, el de fieles, el de creyentes, etc. Ahora, ojo con esto, porque aquí viene el gran cambio. A partir de Constantino, las cosas cambiaron radicalmente, mis queridos hermanos y hermanas. De ser una iglesia perseguida, pasó a ser una iglesia tolerada y permitida. El apoyo de Constantino cambió todas las cosas. La iglesia se estructuró bajo su gobierno, se suspendió la persecución a los creyentes, se le concedieron privilegios a las iglesias, a los obispos y a los pastores de las distintas congregaciones. Y después de estudiar el incremento del número de cristianos entre el siglo I y el III, hay un sociólogo que nos habla, Rodney Stark, que él sugirió que el edicto de Milán no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano, que habría pasado de aproximadamente 40.000
Nace entonces una institución de control religioso, político y económico con el apoyo del emperador romano, nos guste o no nos guste. Está en la historia de las religiones y en la historia del cristianismo. Surgió entonces una formación de un nuevo cristiano antijudío, ojo con eso, antitradiciones propias del pueblo judío y ahora seguidor de los sacramentos como parte de su formación doctrinal. Surge una nueva estructura compuesta por sacerdotes, monjes, abades, obispos, arzobispos, monjas y papas que no la vemos en el Nuevo Testamento. Ya no se enfatizaba el amor al prójimo, sino la obediencia a las estructuras dominantes del catolicismo romano. Ya no se hablaba de la justicia de Dios, sino de las autoridades, de las estructuras institucionales. Ya no se hablaba de la misericordia y la compasión de Dios, sino de la persecución de los llamados herejes y disidentes o persecución contra todos aquellos que se les opusieran. Eso sin profundizar sobre la venta de indulgencias ni de los pecados de los religiosos de la alta cúpula. Así que se va formando un discípulo cristiano alejado del verdadero discipulado de Jesús. Es el nuevo creyente seguidor de las tradiciones alteradas y alejadas de la Biblia, con sus procesiones, cultos a los santos, la ideología de la veneración y ciega devoción a las diversas vírgenes. Eso sin contar las famosas fiestas patronales, confesiones, conventos, órdenes religiosas y cientos de inventos más. Cuando digo diferentes vírgenes, es la misma virgen, pero con diferente nombre de acuerdo al área geográfica donde se encuentran. Listo, ya tendrán un nuevo discípulo de la religión más que de Jesucristo. Hubo muchos reclamos dentro del catolicismo, muchos reclamos, muchos protestaron mucho antes que Lutero. Pero luego vino el sacerdote católico Martín Lutero, quien clavó sus 95 famosas tesis en una iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. En un mundo en el que la gente pagaba por el perdón de sus pecados, la famosa venta de las indulgencias, se vendía no solamente el perdón de los pecados pasados, sino también el perdón de los pecados futuros e incluso la salvación. Y así va surgiendo la Reforma Protestante, que hasta la fecha se dice que es el segundo grupo más grande del cristianismo, con más de 800 millones en el mundo. Surgieron entonces las instituciones protestantes, las iglesias históricas, las organizaciones evangélicas, las iglesias cristianas independientes, los grupos, entre ellos los grupos pentecostales, etc. Lo que diferencia en su mayoría son sus doctrinas, lo que las iglesias creen, sus prácticas de fe y sus sistemas de gobierno o estructuras administrativas también. Surgen entonces los famosos manuales denominacionales en los que se estructura el tipo de educación que se quiere reciban sus creyentes. Surgen las campañas evangelísticas y los cursos de discipulado. Se habla entonces de un discipulado, unos al estilo católico, otros al estilo protestantes y otros al estilo de las agrupaciones independientes. Unos hacen énfasis en la salud, en los tipos de alimentos aceptados y otros prohibidos. Otros hacen más énfasis en la vida carismática, en los dones espirituales, en la sanidad divina, pero todo dentro de las cuatro paredes, no tanto en el camino como se le dejó a algunos misioneros. Otras organizaciones modernas ponen más énfasis en sus cultos al estilo de los conciertos juveniles, con luces de colores, niebla en el púlpito, cantos que exaltan los ánimos, sobre todo. Luego entran en acción los líderes codiciosos llenos de avaricia y ambiciosos que se concentran en la llamada teología de la prosperidad. Por un lado, como dije antes, se han manipulado los conceptos. Nos hemos alejado del verdadero discipulado para seguir el ejemplo de las catedrales antiguas, que por cierto muchas de ellas en Europa están siendo convertidas en hoteles, en restaurantes debido al abandono de las filas cristianas.
El discipulado cristiano actual ha cambiado mucho. Dista mucho del verdadero discipulado novotestamentario. Ojo, mis queridos hermanos y hermanas, este es el problema. Surgió un nuevo estilo de discipulado. Hay fanáticos denominacionales, codiciosos, liberales, indolentes, cómplices de injusticia, parte de la corrupción, legalistas o moralistas, enajenadores de conciencia, manipuladores de emociones, con dureza de corazón, muchos de ellos emocionalistas, egoístas, últimamente sensualistas, ritualistas, etc. Como pueden ver, muchas cosas lamentablemente han cambiado. Nos hemos alejado del verdadero discipulado cristiano a la manera de Jesús y hemos pasado a ser los testigos mudos ante un mundo cambiante. Nos hemos adaptado al mundo, hemos ido perdiendo las características de ser sal y luz de la tierra. No se ven cantantes cristianos protestando contra la corrupción religiosa, sino cantantes oportunistas buscando solamente el dinero y la fama. Crearon sus propios premios al estilo de Hollywood y cayeron en la total falsedad. Y ojo, que el discipulado cristiano ha tenido cambios bastante radicales en los que se incluyen la diversidad de género y la orientación sexual, algo que antes no habíamos visto y que ahora se está viendo cada vez más. Ahora hay muchos pastores vestidos de drag queens, pastores gays, pastores lesbianas, o como en el caso del Canadá, hay una pastora atea que se está haciendo famosa por sus enseñanzas de deconstruyendo a Dios. Me imagino que van a haber muchas otras variaciones en el discipulado que antes no habíamos visto. Es por eso que insisto en que debemos devolvernos al discipulado a la manera de Jesús, y eso tiene sus costos y no será nada fácil. Ser discípulo de Jesucristo es ser una persona llena de amor, pero no boba, porque muchos tratan de manipularlos de diferentes maneras. Ser discípulo de Jesús significa ser perdonador, pero sin dejar que lo abusen reiteradamente. Ser discípulo de Jesús significa ser misericordioso y compasivo, pero con los ojos abiertos, pues hay mucha gente experta en el engaño. Ser discípulo de Jesús es ser disconforme contra todo acto de injusticia. Es decir, un discípulo de Jesús no tolera la injusticia, pero sí ama la verdad. Ser discípulo de Jesús es estar totalmente en contra de todo acto de manipulación de los sentimientos y de las emociones de todas las demás personas, pues eso significa que estamos en contra de todo engaño. Ser discípulo de Jesucristo es compartir las buenas nuevas de salvación más que cualquier otro programa. Ser discípulo de Jesucristo es estar opuesto a las ideologías de turno, porque detrás de ellas se esconden intereses nefastos como la ideología de género, la teología queer, el feminismo, el abortismo, la eutanasia, las manipulaciones electoreras, tanto de izquierda como de derecha. Ser discípulo de Jesucristo es hacer uso del discernimiento ante la brujería que se ha colado en las celebraciones de Halloween, ante el satanismo infiltrado incluso en la música. En pocas palabras, ser discípulo de Cristo es oponerse a las estructuras fariseas de nuestro tiempo que manipulan religiosamente la conciencia de sus seguidores, llámense católicos o protestantes o evangélicos. El discípulo de Cristo ama la verdad, la justicia, el amor, la misericordia y la compasión. Y la tarea de la iglesia es formarlos como verdaderos discípulos de Cristo. Lamentablemente, en algunas congregaciones parece que hay un letrero que dice prohibido pensar, prohibido desarrollar el análisis crítico o prohibido cuestionar.
El verdadero discípulo de Jesucristo no es seguidor de las corrientes de turno o de las ideologías de turno o de las manipulaciones sociales. Vamos a parar ahí porque el tema es largo, mis queridos hermanos, así es que vamos a seguir más adelante en los otros videos. Pero si este video te ha sido de bendición, dale un like y dale clic a la campanita para que te avise de los nuevos videos que van a salir. No te olvides de dejarnos tus comentarios, que siempre son para nosotros de mucha bendición. Recibe un fuerte abrazo y próximamente estaremos con los otros videos. Bendiciones.